Para platicar de ello, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a la doctora Catalina Pérez Correa. Ella es profesora e investigadora del CIDE. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Al contrario, doctora, gracias. Preguntarle, de entrada, pues, su opinión, ¿cuáles son las expectativas ante este inicio, el día de hoy, de las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional en el Congreso? A ver, las expectativas que tenemos hasta ahorita, dado los mensajes que se han dado, es que en realidad los foros, la única intención que tienen es decir que se está escuchando a los expertos, a las víctimas, a la sociedad civil, para seguir adelante con la propuesta de Guardia Nacional tal cual se ha planteado, o hacerle unas modificaciones para decir que sí se atendieron los cuestionamientos y los señalamientos. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Ya lo dijeron muy bien, pero quisiéramos realmente que haya no solamente un debate con Parlamento abierto, sino que se respondan a preguntas como ¿qué objetivos debe o tiene la creación de la Guardia Nacional y por qué se necesita una reforma constitucional? Si realmente es necesario poner en nuestra Constitución que los militares van a ser de hoy en adelante por el resto de nuestra vida constitucional, más allá de la presente administración, las tareas de seguridad pública. Y los riesgos que eso tiene. Nosotros, yo trabajo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, llevamos ya pues casi 10 años analizando el papel de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y combate al narcotráfico. En el 2014 la Sedena decidió que ya no iba a hacer pública la información de cuántos civiles resultaban heridos y muertos en enfrentamientos. Es decir, que llevamos casi 5 años sin saber ¿cuál es el saldo de civiles muertos en enfrentamientos? ¿Por qué es esto? Bueno, porque la Sedena funciona bajo un marco de regulación de información reservada y lo que parece que es muy importante es que los legisladores se den cuenta de cuáles son las implicaciones que tiene legislar la Guardia Nacional en los términos que están proponiendo. Doctora, por supuesto este llamado a la no simulación, que no se haga solamente como que se escucha a los especialistas en la materia, pero además en ese sentido preguntarle, ¿es suficiente una semana para delinear, para escuchar las propuestas en materia de esta estrategia de seguridad? Hay que decirlo, en medio de una crisis también de seguridad y violaciones a los derechos humanos en nuestro país, ¿es suficiente una semana? No, bueno, claramente no es suficiente y ahí el problema que tienen es que la Corte al final del año pasado determinó de forma muy contundente que los militares no pueden, de acuerdo a nuestro marco constitucional, continuar realizando las tareas de seguridad pública de forma indefinida. Y el problema que tienen ahora es que decidieron hacer un despliegue aún mayor del que había de las Fuerzas Armadas, del Ejército, incluso haciendo reclutas de la Guardia Nacional en contra de la determinación de la Corte. Entonces, hoy lo que tenemos es un marco constitucional que es contrario a las determinaciones que ha tomado nuestro presidente. Entonces, por supuesto que no es suficiente y por eso decimos que lo que vemos es una simulación. Lo que dijeron es, queremos una Guardia Nacional, queremos que sea en estos términos y ahora lo vamos a pasar como si realmente no hubiera oportunidad de dar marcha atrás y como si no hubiera otra posibilidad. Nosotros, y me parece que sí es muy importante decir, nunca ninguno de las personas del colectivo ha dicho que lo que se tiene que hacer es retirar de forma inmediata a los elementos del ejército. Sabemos que eso no es posible, pero sí tiene que haber un plan de retiro tal como lo prometió López Obrador durante su campaña. Hoy lo que vemos es no solamente no se va a cumplir con esa promesa, sino se está legislando en la Constitución la permanencia del ejército en las calles. Y a propósito, doctora, la leíamos esta mañana en el periódico El Universal y no tenemos una bolita mágica, pero quisiera junto con usted que nos pudiéramos tratar de entender, y hago esta pregunta que usted hace explícitamente: ¿qué hace pensar que el despliegue militar esta vez tendría resultados diferentes toda vez de que hay un diagnóstico o están las pruebas de que no ha sido la estrategia adecuada? Platicamos en la línea telefónica con la doctora Catalina Pérez Correa, y es profesora e investigadora del CIDE. Gracias, doctora, por permitirnos hacer esta pausa. Le preguntaba y nos quedamos en esto tratando de entender qué es lo que está pensando el nuevo gobierno federal. ¿Qué hace pues pensar que el despliegue militar en esta ocasión podría tener resultados? ¿Qué es lo que también se cuestiona esta mañana en su texto que publica El Universal?
Bueno, ahí hay una parte que es muy preocupante, en el cual lo que se ha dicho es no va a haber violaciones de derechos humanos, y ahora esta vez sí va a funcionar, porque López Obrador va a ser el comandante de la Guardia Nacional y él va a dar la instrucción de que no se violen los derechos humanos, como si simplemente por él tener esta intención va a cambiar la forma en la que estas instituciones operan, porque al final del día van a ser los mismos policías militares que vimos en Tanguato, que hemos visto en otras partes, ¿no? En Palmarito, de hecho, eran los policías militares. Y entonces es muy preocupante pensarlo, pero además también por el hecho de que se está dejando en la Constitución la estructura de la Guardia Nacional, de tal forma que si bien él no tiene la intención de malutilizar la Guardia Nacional, pues nosotros no sabemos quién va a ser el próximo presidente y si ese presidente va a tener las mismas intenciones o va a ser alguien con un carácter más autoritario, o que sí le parezca bien que existan ejecuciones extrajudiciales. Eso por una parte. Y por otra parte, lo que aquí estamos viendo es que se está impulsando un modelo de seguridad que no funciona. Y no funciona porque está presuponiendo que se puede simplemente desde el gobierno federal imponer la seguridad. Y esto puede funcionar a muy corto plazo para cuestiones muy específicas, pero en general no funciona, porque lo que hemos visto en distintos estudios es que la seguridad, para que sea duradera, necesita de la participación de la ciudadanía. Y este modelo es muy ajeno a eso. El ejército, en este sentido, y como ha operado en México, es como un ejército de ocupación. Llega a los lugares, impone la paz, pero en el momento en el que se va, pues regresa todo y ya no hay instituciones de seguridad. Muchas veces lo que hemos visto que ha pasado es, mientras está el ejército, los gobiernos locales dejan de invertir en seguridad pública, y entonces cuando se ve el ejército no solamente se queda con el problema de que ya no está el ejército, sino que desaparecieron las instituciones que existían. Y por último, hay otra cosa, que es, se están colapsando las funciones de seguridad nacional, que ahí podemos incluir toda la cuestión del crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, con la cuestión de seguridad pública. La cuestión de seguridad pública tiene que ver con problemas muy distintos a los que se están planteando resolver. Tiene que ver con casos de violencia intrafamiliar, con robos en los Oxxos o en los Walmarts de desodorantes y de gancitos, con cuestiones de riñas en las calles, lesiones y pleitos en las discotecas. Lo que se está proponiendo es que la Guardia Nacional ahora se ocupe de esto, incluso con la posterior desaparición de la Policía Federal y la desaparición de algunas policías municipales. No queda muy bien claro cómo se va a decidir, pero sí que va a ser una decisión desde el gobierno central. Vamos a tener al ejército ocupándose de estas cosas, pues que francamente no tiene ninguna preparación para hacerlo, y que es absolutamente contrario a todos los modelos de seguridad que se han planteado a nivel internacional. Claro. Doctora, muy buenas tardes. Le saluda Brenda Peña. ¿Qué tal, Brenda? ¿Con qué ánimos se sienta esta semana las organizaciones civiles con los legisladores a hablar justamente de estos temas, cuando ya la semana pasada hubo una convocatoria para integrar la Guardia Nacional? ¿Cuál es el sentir de las organizaciones civiles y con qué ánimos se están sentando justamente a dar los argumentos? A ver, pues, hubo una discusión también en el sentido de decir, ¿vale la pena o no participar en esto? Quizás está a tal grado, parece una simulación, que quizás ni siquiera vale la pena que estemos. Pero el resultado que tuvimos después de discutir esto es decir, no, sí vale la pena, porque hay legisladores que tienen la intención de que esto no suceda. Y también tiene que quedar registro, tiene que quedar registro de que hay muchas voces muy diversas, tanto de víctimas como organizaciones que defienden a las víctimas, como de expertos que nos dedicamos a estudiar estos temas, como incluso alcaldes, que dicen no a un modelo de seguridad militarizado. Y es un error dejarlo en la Constitución. Entonces creemos que, si bien vayan a seguir adelante con esta propuesta, a pesar de todos los reclamos y de todos los rechazos, queda constancia de que hubo quienes dijeron no, y también pues que hubo oportunidad de que los legisladores realmente reflexionaran si esto es o no lo que van a dejar en el país. Doctora, pues como siempre es un gusto y muy aleccionador escucharle. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.